Buenas noches, mi nombre es Juan Paulo Astudillo Bravo, alumno de la Maestría en Derecho Penal, Convención en Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente exposición se realiza en base al trabajo académico final escrito, Análisis de jurisprudencia del Ecuador sobre el proceso penal, y en la materia de Jurisprudencia Internacional y Constitucional del Ecuador sobre el proceso penal. A manera de introducción vamos a señalar que la violencia sexual representa una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos en el Ecuador, especialmente hacia mujeres, niñas y adolescentes. Y además tenemos que indicar que la violencia sexual no es únicamente el proceso mediante el cual se violentó este derecho o se produjo el ilícito, sino que además se ve continuada y perpetuada en las prácticas judiciales de investigación por parte de los entes investigadores, como en este caso Fiscalía o Policía Judicial, e incluso lo podemos observar en la actuación judicial en muchas de las unidades judiciales penales del Ecuador. Es por eso que no solo la Constitución del 2008, sino los nuevos preceptos a nivel mundial y a nivel latinoamericano buscan eliminar, erradicar esta violencia judicial dentro de las diferentes instancias investigativas y procesales para que se garantice el adecuado derecho a la defensa, acceso a la justicia, inmediatez eh, y todos los demás preceptos contenidos en la Constitución para las víctimas de este tipo de delitos. Tenemos que indicar que el presente trabajo analiza una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, emitida tras una acción extraordinaria de protección presentada luego del archivo de un proceso penal por presunta violencia sexual. ¿Sí? La sentencia que vamos a analizar en este caso es la número 2933-19-EP/24, emitida el 1 de agosto del año 2024 por la Corte Constitucional del Ecuador. El proceso, a manera de antecedentes, nace luego de que la denunciante, en este caso identificada como MBZM en el 26 de agosto del 2018, inicia un proceso judicial. Una vez que Fiscalía cumple las etapas investigativas necesarias, va a una formulación de cargos. Sin embargo, a pesar de que existe esta formulación de cargos, se dio ya una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en el cual el juzgador de primera instancia dicta de sobreseimiento a favor del procesado por considerarse que los elementos probatorios apropiados por Fiscalía no son lo suficientes, indicando de esta manera que no contaba con los elementos de juicio o de convicción con los cuales podría llevarse un eventual proceso penal. Esto fue ratificado luego de una apelación presentada por la víctima, fue ratificado por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, y luego de esto es que se presenta la acción de protección. Siendo así, la Corte, y analizando ya el segundo punto de lo presente, siendo así, la Corte indicó que la Constitución ecuatoriana garantizaba el derecho a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual de cada uno de las personas del país, el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que se encuentran en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República promulgada en el año 2008, el derecho a la presunción de inocencia y la igualdad formal y material ante la ley, y a su vez el Código Orgánico Integral Penal establece que toda prueba debe tener nexo causal con los hechos y estar basada en evidencias objetivas, no en presunciones. Además, la valoración probatoria debe considerar legalidad, autenticidad y calidad de custodia, y que esto exige una actuación objetiva y libre de sesgos por parte de los operadores de justicia, especialmente en casos de violencia sexual, donde los estereotipos sociales pueden inferir gravemente en la correcta aplicación de la justicia. El tercer punto a analizarse, que es la jurisprudencia y enfoque de género, en este caso la Corte Nacional de Justicia, además había, y que es uno de los precedentes que toma en consideración la Corte Constitucional para emitir su decisión, había reconocido que la perspectiva de género del Ecuador debe aplicarse transversalmente a lo largo de todo el proceso judicial y no solo en la etapa de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las fases preprocesales como procesales tienen que garantizar el debido acceso a la justicia, a la materia de la prueba, a la investigación, a que no se revictimice a la víctima y todos los preceptos constitucionales y legales que se aunan a esto, ¿sí? Además,
indican que la observación internacional como la CEDAW respalda la obligación de los estados de erradicar estas prácticas para garantizar un acceso equitativo a la justicia. Como cuarto punto tenemos un análisis crítico de la sentencia. La Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección determina que el archivo del caso se basó en un estereotipo y no en un análisis probatorio adecuado. Por ejemplo, se descalificó a la víctima por el uso de pastillas anticonceptivas y por no resistirse activamente a la violación, ya que la víctima indicaba en el proceso que no recordaba lo que sucedió, que su nivel de alcohol le había hecho perder la conciencia, ¿sí? Dentro de esto, en primera instancia, el tribunal indicaba que no podía llegarse a una sentencia condenatoria porque esperaban un comportamiento ideal de la víctima. ¿Qué quiere decir un comportamiento ideal de la víctima? Que aporte con datos, con recuerdos totalmente verificables, con hechos materiales o con pruebas materiales y tangibles, lo cual dentro de un delito sexual es prácticamente imposible. ¿Y por qué? Porque son delitos ocultos, son delitos en los que el peso del testimonio de la víctima tiene que ser considerado de una manera muy superior que en cualquier otro proceso judicial penal. Además, se tiene que considerar que la víctima estaba totalmente alcoholizada, lo cual no constituye un atenuante a favor del victimario, sino por el contrario, un agravante. Amén que cabe indicar que esperar el comportamiento ideal de la víctima, ya sea anterior o posterior al suceso, no solamente es un acto discriminatorio, no solamente es un acto que indica que se está actuando contrariamente únicamente basados en el género de la víctima, sino que además atenta contra todos los preceptos constitucionales, indicando que se está volviendo a revictimizar, se está revictimizando a la víctima. Se la vuelve a victimizar al intentar que sus recuerdos sean idóneos, sean precisos, sean claros, que las pruebas que aporte materiales o testimoniales sean totalmente apegadas no a la realidad, porque en este caso van a ser verdad, sino que sean completamente verificables. Eso es imposible, se está volviendo a victimizar a la persona, ¿sí? Además, advierten un riesgo, que si bien es vital aplicar la perspectiva de género, esto no debe relajar el estándar jurídico ni comprometer la seguridad jurídica de la presunción de inocencia. Sí, si bien es cierto, todos gozamos de la presunción de inocencia, esto es un capítulo aparte, porque tendrá que demostrarse la culpabilidad de la persona procesada por parte de Fiscalía. Recordemos los elementos del delito, que tenemos la tipicidad dentro de esto, ¿no? Que tiene que ser un evento típico, antijurídico y responsable. La tipicidad, la antijurídica y la responsabilidad. Eso deberá ser demostrado por Fiscalía. No es esto lo que se controvierte en este caso. Lo que se controvierte en este caso es la existencia del hecho, la materialidad del hecho. Y se le exige a la víctima el comportamiento ideal como tal. Critican su uso de anticonceptivos de manera anterior, critican que no estableció una defensa activa, una resistencia activa en contra del agresor, y critican además que no pueda aportar de manera clara las pruebas materiales o la parte psicológica, sin tomar en cuenta y considerar que esa persona es la víctima, no el victimario. Como quinto punto del análisis tenemos las repercusiones para la justicia ecuatoriana. La sentencia establece importantes precedentes. ¿Sí? Está estableciendo la capacitación obligatoria para jueces, fiscales y policías en materia de enfoque de género y valoración probatoria objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede tratarse de igual forma a la víctima por su género, violentarla nuevamente, victimizarla nuevamente. No puede pretenderse que su comportamiento se adecue a un estándar social de comportamiento, siendo más claros o siendo con un lenguaje más criollo al respecto, podríamos indicar que se está esperando que por el hecho de ser mujer tiene que tener cierto comportamiento, cierta vestimenta, que no puede observar ciertas conductas, ¿sí? Lo cual es completamente discriminatorio y no se está abordando desde una perspectiva de género. Además nos indican que o hace un llamado a que se deben evitar las decisiones judiciales basadas en comportamientos estereotipados de las víctimas. No se puede esperar que una mujer actúe de esa forma por solo hecho de ser mujer, o que un hombre actúe de cierta forma por solo ser un hombre, ¿no? La perspectiva de género se consolida además como un deber jurídico vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones de la Corte o de las Cortes que vayan relacionadas a este respecto tendrán que haber efectuado un análisis dentro de su sustentación o dentro de su
de su basamiento para tomarse una decisión judicial, un análisis que aborde la perspectiva de género y la explique claramente. Como sexto punto, indicamos la aplicación para el ejercicio profesional del abogado penalista. El caso ofrece directrices claras para el actuar del abogado penalista. Debe velar por los derechos tanto de la víctima como del procesado. Si bien es cierto, el procesado pues se mantiene su presunción de inocencia, sin embargo la víctima también tiene derechos y uno de sus derechos principales es no ser revictimizada. Y una forma de revictimización, nuevamente indicamos, es de esperar el comportamiento ideal de la víctima, tanto al suceso como post o durante el suceso. El abogado debe construir argumentaciones sólidas basadas en evidencia real y en el marco legal y jurisprudencial para evitar que el caso se vea afectado por prejuicios o por errores procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que no por el hecho de que nuestro cliente sea hombre o sea mujer, tenemos que esperar cierto tipo de trato. Además, debemos denunciar si es que observamos que por parte de los operadores de justicia existe un comportamiento distinto o un tratamiento distinto de la investigación o de la parte procesal únicamente por el género de la persona a la que estamos defendiendo, si estamos en la defensa, o procesando en el caso de que estemos en fiscalía. Como conclusiones, esta sentencia es un hito en el sistema judicial ecuatoriano, al obligar a la transformación del ejercicio penal frente a casos de violencia sexual. Impulsa un enfoque de género riguroso que garantiza justicia para las víctimas sin sacrificar principios fundamentales como la objetividad, legalidad y presunción de inocencia. Repetimos, lo que se encontraba controvertido en este caso no es la culpabilidad de la persona procesada, sino es la forma o cuál fue el basamiento en que se basó el tribunal de primera instancia para mandar a un archivo del caso, para dictar un sobreseimiento, ¿sí? Indicando que se basó en una errónea apreciación del género de la víctima y esperando obviamente un comportamiento que no tiene por qué ser el ideal por ser víctima mujer. Indicamos además que se requiere una justicia más humana, técnica y sin prejuicios que combine sensibilidad social con el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Solo así será posible alcanzar una verdadera equidad en el acceso a la justicia penal. Gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches.